Quiero saludar a todas las personas que nos ven a través de internet. Qué bueno que has decidido escuchar este mensaje. Te envío un saludo. Y si vives en San Luis Potosí y no tienes una iglesia en la cual congregarte, quiero invitarte a nuestra iglesia Agape Sur. 3 reuniones, 9 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde. Así es que si tú estás escuchando esto desde tu casa, bienvenido, y si no nos conoces, será un gusto poder recibirte. Muy bien, acompáñame a Segunda de Crónicas, capítulo número 16, del 1 al 9. En Segunda de Crónicas 16 vamos a encontrar el relato de la historia de un rey en decadencia. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el rey Asa había gobernado rectamente ante los ojos de Dios. Se había distinguido por confiar de manera constante en el Señor. Condujo también al pueblo de Israel al arrepentimiento, y esto le dio la oportunidad de obtener grandes victorias que parecían muy difíciles. Sin embargo, con el paso del tiempo, dice la Biblia que el rey Asa comenzó a decidir de forma diferente y los resultados no fueron tan agradables. Entonces, vamos a ver lo que dice la Biblia en 2 de Crónicas 16, del 1 al 9. Y después del versículo 9 me voy a brincar al versículo 12, 13 y 14. Así es que bueno, puedes seguirnos en pantallas. Y vamos a ver lo que dice esta tarde, la palabra de Dios. Dice: en el año 36 del reinado de Asa, Baasá, rey de Israel, un rey era Asa, el otro es Baasá, rey de Israel, invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. Ramá era una ciudad cercana a Judá, entonces el adueñarse de esta ciudad iba a complicar que Judá pudiera seguir teniendo actividad mercantil, entrada y salidas de personas. El versículo número 2 dice: en respuesta, Asa retiró la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Dijo: antes de que me los quiten, yo los retiro. Pero checa lo que hizo Asa. Dice: los envió al rey de Ben-Hadad de Aram, quien gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje: hagamos un tratado, tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío plata y oro, pero tú deberás de romper con el tratado del rey Baasá de Israel para que me deje en paz. Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de su ejército a atacar las ciudades de Israel. Ellos conquistaron 3 ciudades y todas las ciudades de almacenamiento de Neftalí. Apenas Baasá de Israel se enteró de lo que ocurría y abandonó el proyecto de fortificar Ramá y detuvo todo el trabajo. Entonces, el rey invasor, fue atacado por otro rey, y eso provocó que él dejara este proyecto inconcluso, de invasión, y por lo tanto Asa pudo descansar. El versículo 6 dice: entonces el rey Asa convocó a todos los hombres de Judá para que transportaran las piedras de construcción y la madera que Baasá había estado usando para fortificar Ramá. Asa empleó esos mismos materiales para fortificar las ciudades de Geba y Mizpa. En ese tiempo, Hanani, el vidente o un profeta, fue a ver al rey Asa y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram. ¿No recuerdas lo que le pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército junto con todos los carros de guerra y los conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¡Qué necio has sido! De ahora en adelante estarás en guerra.
Entonces, el Señor, ¿verdad?, reprende a Asa porque en lugar de acudir a él cuando Ramá estaba siendo fortificada, ¿verdad?, acude a sus alianzas políticas y deja de lado la obra que el Señor había venido haciendo en favor de él. Entonces, el Señor a través de Hanani, ¿verdad?, lo reprende y le dice: hiciste mal porque confiaste más en tus aliados políticos que en mí. Ahora vamos a ver lo que pasó tiempo después. El versículo número 12 dice lo siguiente: en el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. Y a pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Así que murió en el año 41 de su reinado. Lo enterraron en la tumba que había tallado para sí en la ciudad de David. Fue puesto sobre una cama perfumada con especias dulces y ungüentos aromáticos. Y la gente encendió una enorme hoguera funeraria en su honor. Y así termina la vida de este rey que se distinguió por confiar en el inicio de su reinado en Dios, pero conforme fue pasado el tiempo, confió en su propio entendimiento. He titulado a este mensaje Sanidad Física, y este es el último mensaje, el octavo mensaje de la serie Sanidad Total, y el día de hoy cerramos con Sanidad Física. Acompáñame a orar. Dios, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y tu presencia en nuestras vidas. Gracias por cada mensaje, por cada palabra que has hablado a nosotros durante estas 8 semanas. Te ruego que el día de hoy vengas y selles tu obra milagrosa de sanidad, Señor, con la sanidad de nuestros cuerpos. Tú eres bueno, tú eres bondadoso, Señor. Tu presencia nos acompaña, Dios. Y el día de hoy oramos en el nombre de Jesús, para que tu presencia fluya con poder sobre nuestros cuerpos. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. En una ocasión escuché a alguien decir la siguiente frase: las crisis de la vida sirven para demostrar en quién está puesta nuestra confianza. Las crisis de la vida sirven para demostrar en quién está puesta nuestra confianza. Hace ya 2 semanas que llegamos al hospital con Mila y cuando la recibe la doctora, ¿verdad? Como se los he platicado a alguno de ustedes, la doctora se veía muy alarmada, se veía incluso como irritada por el tema de cómo se escuchaban los pulmones de Mila, y nos apartó, ¿verdad?, de la sala de urgencias y nos llevó ahí al centro, ¿verdad?, donde se encuentran las computadoras y todo eso de los doctores. Y ella se sienta, ¿verdad?, y enciende la computadora y nos comienza a mostrar la placa de los pulmones de Mila, ¿verdad? La verdad es que, a pesar de que había visto alguna placa, yo no lograba identificar lo que ella me decía, pero ella decía con mucha insistencia que la forma de los pulmones no era la correcta, que había cierta humedad, que había que limpiar los pulmones, y ella estaba muy insistente, muy seria, pero también se veía la cara de alarmada, ¿no? Pero para serte bien honesto, nosotros no estábamos alarmados, no estábamos preocupados. Durante todo el tiempo nosotros teníamos la firme certeza de que Dios nos iba a dar la victoria, de que Dios la iba a sanar. Después platicamos con algunos de ustedes y ya en confianza les preguntábamos que cómo veían la situación, y algunos sí fueron muy sinceros y nos dijeron: es que creíamos que no iba a terminar bien la historia, ¿no? Pero en todo momento nos mantuvimos firmes y la confianza de Dios estuvo presente en nuestras vidas. Y es que creo firmemente esto: las crisis de la vida sirven para demostrar en quién está puesta nuestra confianza. Tú y yo podemos declarar todos los días de nuestra vida que el Señor es el Rey, que el Señor es soberano, que en Él está puesta nuestra confianza. Pero si en el momento de la crisis todas esas declaraciones dejan de estar dentro de nuestra boca,
Todas esas palabras que hemos escuchado de pronto desaparecen, ¿verdad? De nuestra mente. Entonces, de poco fue útil que tú y yo nos expusiéramos a la voz de Dios si en el momento de la crisis simplemente desaparecieron. Y quiero hacer un pequeño ejercicio con cada uno de ustedes, ¿verdad? Que nos permita darnos cuenta en quién está puesta nuestra confianza, sobre todo cuando estamos atravesando un momento de crisis. Así es que ahí en tu lugar quiero que en tu mente, ¿verdad?, respondas de forma muy sincera a cada una de las siguientes preguntas. Pregunta número 1. Cuando enfrentas una enfermedad o una mala noticia, ¿cuál es tu primera reacción natural? ¿Oras o comienzas a buscar soluciones inmediatas? O sea, ¿qué tan bueno eres para decir, ok, estoy escuchando esto que está siendo demasiado fuerte, pero antes de hacer cualquier otra cosa, tenemos que orar? Pregunta número 2. En los momentos de crisis, ¿qué voz pesa más en tu corazón? ¿La voz de la palabra de Dios o el temor que te rodea? ¿Qué se siente más real cuando estás en medio de un momento de crisis? La voz, ¿verdad?, de la palabra de Dios y lo que has aprendido domingo a domingo y aún en tus tiempos devocionales, o el temor que te está rodeando y los gigantes que aparecen alrededor tuyo. Y por último, si hoy analizáramos tus decisiones a lo largo de tu vida en medio de la prueba, ¿dirían que tu confianza ha estado más en Dios o en tus propios recursos? ¿En quién confías más? ¿En el poder de Dios o en lo que puedes hacer con tus propias fuerzas? Bueno, pues el rey Asa se había distinguido por confiar en Dios a lo largo de su vida, pero bastó una invasión militar y una enfermedad grave en los pies, como dice la Escritura, para que esa racha de confianza que este hombre había demostrado a lo largo de su vida llegara a su fin. Y sabes, creo personalmente, ¿verdad?, que no existe una crisis que exponga tanto la fragilidad del ser humano como las crisis de salud. ¿Por qué? Porque una crisis financiera pone a prueba tu carácter. Una crisis familiar pone a prueba tus emociones. Pero una crisis de salud, ¿verdad?, te expone y te vulnera completamente. David lo describió de la siguiente forma en el Salmo 38, versículo del 4 al 7. Dice: mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Una fiebre galopante me quema por dentro y mi salud está arruinada. Sin duda alguna, atravesar por una crisis de salud pequeña o grande que sea, nunca será sencillo. Nunca será fácil para nadie. Pero ¿qué es lo que causa las enfermedades en los seres humanos? ¿De dónde vienen estas raíces, verdad, de enfermedad a las cuales muchas veces tú y yo nos exponemos para poder experimentar dolor? Bueno, la primera causa de las enfermedades en los seres humanos es conocida como el pecado original, y seguramente tú has escuchado este término. El pecado original aparece descrito en Romanos capítulo 5, versículo número 12, y dice lo siguiente: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Ahora, hay algo que me gustaría que guardaras en tu corazón y que no te quedara duda de esto. Dios creó al ser humano en un mundo bueno. Y la enfermedad y la muerte no formaban parte del diseño original de Dios. Por esta razón es que nos cuesta tanto a ti y a mí asimilar ambas cosas, tanto la muerte como la enfermedad.
Por esa razón, ¿verdad? Cuando perdemos a un familiar, nos es complicado sobreponernos de esa tristeza. ¿Por qué? Porque internamente nuestro espíritu y nuestra alma saben que tú y yo no estábamos diseñados, no fuimos diseñados por Dios para morir. Pero entonces una vez, ¿verdad?, que el pecado entra en el mundo, entra también la enfermedad y la muerte, y ahora, ¿verdad?, nos vemos vulnerados y susceptibles a poder sentir la fragilidad, el deterioro de nuestro cuerpo. El pecado original abrió la puerta a la enfermedad en la humanidad. Sin embargo, la Biblia también demuestra que existen otras causas que pueden hacernos todavía más propensos a experimentar una enfermedad física. Ahora, voy a hablar de 4 razones más, pero quiero dejar una nota aclaratoria que es muy importante. Y tiene que ver con que no todas las causas, ¿verdad?, que provocan enfermedad en la vida de las personas son las mismas. A veces podemos sentirnos incluso culpables cuando leemos alguna de estas causas, porque podemos llegar a decir, rayos, pues yo hice eso. Y entonces ahora, a causa de esto que hice, mi cuerpo se encuentra sufriendo. Pero déjame decirte algo, tenemos que tener mucho cuidado, incluso cuando ministramos o enseñamos a alguien de esto, ¿verdad? En no hacer sentir culpables a las personas o no depositar juicios sobre ellos, ¿verdad? Porque si ya de por sí estar experimentando una enfermedad es demasiado complicado, cuando tú y yo no cuidamos las palabras como deberíamos de hacerlo, entonces corremos el peligro de dañarles. Y es que justamente la segunda causa de las enfermedades del ser humano son las obras pecaminosas. Primera de Corintios 6, versículo 18 al 19, dice lo siguiente: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Versículo 19 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Y el versículo termina de una forma hermosa, dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Iglesia, existen prácticas que al apartarnos del diseño de Dios pueden hacernos más vulnerables físicamente. Por ejemplo, vivir bajo el dominio de hábitos destructivos como el alcoholismo, las drogas o la inmoralidad sexual. Hemos conocido casos de personas que llegan a Cristo Jesús con sus órganos destrozados a causa del consumo del alcohol, ¿verdad? Y llegan a lugares como este, ¿verdad?, buscando esperanza para sus vidas y por la gloria y la misericordia de Dios lo encuentran. Pero también descuidar nuestro cuerpo, llevándolo constantemente al límite, ignorando principios bíblicos como el del descanso. A veces nos convertimos en muy malos mayordomos de nuestro cuerpo y lo llevamos al límite constantemente, lo sobreexplotamos, ¿verdad? Le damos una excesiva carga de trabajo y lo llevamos a los límites constantemente. Cuando nos apartamos del diseño de Dios para nuestro cuerpo, inevitablemente comenzaremos a deteriorarlo. También utilizar nuestro cuerpo para acciones ilícitas nos hace más propensos a la enfermedad. ¿Por qué? Porque obras pecaminosas nos hacen más vulnerables y receptores de enfermedades físicas. Pero también la Biblia habla acerca de la amargura. Proverbios 17, versículo número 22, dice lo siguiente: el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Si usted tiene un corazón alegre, dice la Biblia, que entonces usted le está dando una buena medicina a su cuerpo. Pero si usted vive con un corazón quebrantado, entonces sus fuerzas físicas se irán consumiendo de a poco.
Bueno, pues la Clínica Mayo en Estados Unidos, una de las instituciones de salud más reconocidas en el mundo, afirma que perdonar puede ocasionar 3 cosas buenas en nuestra salud. Primero, disminuye la presión arterial. Segundo, perdonar mejora la salud del corazón. Y tercero, perdonar reduce niveles de estrés, niveles de ansiedad y niveles de depresión. Y es que la mayoría de las ocasiones, ¿verdad?, la amargura nace de la falta de perdón o el resentimiento, y esto termina consumiendo nuestras fuerzas. Si tú quieres tener una buena salud en tu cuerpo, si tú quieres reducir, ¿verdad?, las probabilidades que tienes de ser afectado por una enfermedad, entonces tendrás que cuidar tu corazón para que no se contamine con amargura. De vez en cuando tenemos que hacer un checklist de cómo estamos emocionalmente, cómo se encuentra nuestra alma. Esta semana, ¿verdad?, comenzaron a salirme aftas en la boca. Y recuerdo que me salían desde pequeño, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era el pretexto de que te salías de bañar y te dormías, ¿verdad? Entonces las aftas brotaban. Pero ahora ya ni me baño. No, sí me baño, ¿verdad? Sí, ahora ya no me baño en las noches, me baño en las mañanas y yo estaba platicando, ¿verdad? Y es que traigo ahorita traigo una de este lado, grande. Así es que si me ve cachetón, ¿verdad? Es el afda, no son los cachetes. Y en verdad ha sido, luego cuando te muerdes, ¿le ha pasado que se muerde un afda? Es como que, ay, ¿verdad? Qué coraje. Y estábamos platicando, ¿verdad? Y cuando yo estaba pensando en el por qué aparecieron, el Espíritu Santo me dijo, has estado muy estresado. A lo mejor estás tratando de no exponerlo, de no enojarte, de no gritar, pero has estado muy presionado, has estado muy estresado. Y entonces el cuerpo comienza, ¿verdad?, a aventar evidencias de que algo no anda bien. Cuida que tu corazón no se contamine de amargura. Si quieres tener menores probabilidades de estar enfermo o enferma, cuida que tu corazón no se contamine de amargura. Pero también los pensamientos de enfermedad. Pensamientos de enfermedad muchas veces provocan que nuestro cuerpo quede desprotegido y vulnerado. Job 3, versículo número 25, dice lo siguiente: lo que yo siempre temí que me ocurriera, se hizo realidad. Lo que me horrorizaba, lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. La Biblia demuestra que la fe y la confianza impactan profundamente nuestra vida. Y aunque en el caso de Job, ¿verdad?, no fue el temor lo que causó su sufrimiento, sí nos muestra cuán poderosa puede ser la carga emocional del miedo. Y no sé si usted lo recuerda, pero lo platicamos en una de los mensajes de esta serie. Yo les decía que hay personas que vivimos, ¿verdad?, llenas de temor a enfermarnos. Y apenas nos duele algo, ¿verdad? Y ya estamos buscando en Google, ¿por qué me duele la parte derecha de mi estómago, verdad? Y terminas comprando un ataúd, ¿verdad? Porque dices, no, ya este es el final de mis días. Y no es que necesariamente haya algo grave sucediendo dentro de ti. La realidad es que muchas veces somos muy susceptibles a tener pensamientos catastróficos. Y yo me he encontrado ahí. Yo me he encontrado teniendo pensamientos de enfermedad, pero algo que he descubierto que me ha ayudado mucho y que si tú eres igual que yo, ¿verdad?, batallas con esto, es poner en práctica lo que dice la Escritura. Y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y me encantó porque mi papá me escribió después de la segunda reunión, después de la primera reunión, y déjate, te digo o te platico qué fue lo que enseñé y lo que quiero que escuches. Mira, si tú tienes un padecimiento que sientes que está dentro de ti, lo mejor que puedes hacer es ir al doctor y pedirle que te diagnostique. Sí, me duele esto, ¿verdad? Me siento así, mándeme a hacer
unos estudios, no sé, ya no puedo con la presión mental y emocional, ¿verdad? Quiero saber si lo que siento es verdad o es producto de mi temor. Y no hay nada más satisfactorio que ver los resultados y darte cuenta que eso que pensabas que estaba dentro de ti no está. ¿Por qué? Porque delante de ti tienes la verdad y entonces esa verdad te ayuda a liberarte de mentiras que pudiste haber creído y haberte formado en tu propia mente. Y mi papá me mandó un mensaje hace ratito, ¿verdad? Con unos estudios que le hicieron y me dice, ¿sabes qué? Estoy aquí con el doctor, escuché lo que dijiste y ya me están checando, ¿no? Y es importante que tú y yo no le demos lugar a Satanás, porque nuestra mente es el campo de batalla favorito del enemigo. Él sabe que mentalmente nos puede destruir en un 2x3 y tú y yo tenemos que detenerle, tenemos que ser mucho más inteligentes y sabios que Él para no permitir que pensamientos de enfermedad vengan y gobiernen sobre nosotros. Y quiero que te quedes con un versículo esta noche, Filipenses 4, del 6 al 7, me encanta, dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él es bueno. Debemos que darle constantemente el control de nuestra mente y nuestros pensamientos al Señor. Pero hay una quinta causa de las enfermedades en la vida del ser humano y es la prueba y la formación espiritual. En 2 Corintios 12, el apóstol Pablo menciona lo que se le conoce como el aguijón en la carne. Seguramente lo has escuchado. Y algunos teólogos, ¿verdad?, adjudican el aguijón en la carne a una enfermedad que Pablo tenía en su cuerpo. Y algunos son más específicos y dicen que probablemente fue en su vista. 2 Corintios 12, versículo del 8 al 9, dice lo siguiente, está hablando Pablo. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me quitara ese aguijón, pero cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. El Señor utilizó el padecimiento de Pablo para formarlo espiritualmente y llevarlo a una dependencia total de Él. Ahora, quiero dejar algo muy en claro. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que Dios enfermó a Pablo. No, la enfermedad nunca proviene de Dios. La enfermedad nunca estuvo y está en los planes de Dios. Él no va a enviar una enfermedad sobre las personas. No lo hizo con Pablo. Más bien el Señor permitió que eso llegara sobre la vida de Pablo y Él lo utilizó para un propósito mayor y más grande. Él lo utilizó para que Pablo pudiera depender más de lo que ya dependía de Dios. Y es que muchas veces tú y yo tenemos que entender que el Señor quiere utilizar estas situaciones adversas por las que atraviesa nuestro cuerpo, porque hay un propósito más grande que Él quiere llevar a cabo con cada uno de nosotros. Y de aquí la típica frase, ¿verdad?, de no preguntes por qué, sino pregunta para qué. Tengo esta enfermedad, está pasando esto conmigo, Señor, ¿para qué permitiste que esto me sucediera? Y sabes, estoy completamente seguro que cuando tú y yo le pedimos al Señor que nos dé una respuesta, las respuestas abundarán. ¿Por qué? Porque muchas veces hay enfermedades que se encuentran dentro de nosotros que Dios quiere utilizarlas y aprovecharlas para llevarnos por un proceso de formación espiritual.
Esta noche quiero recordarte lo siguiente. 3 cosas sobre nuestro Dios. Primero, nuestro Dios es grande. Segundo, nuestro Dios es fuerte. Y tercero, nuestro Dios es poderoso. Y en Él habita la capacidad de sanar todas nuestras dolencias, pero también todas nuestras enfermedades. Así es que quiero ir aterrizando junto contigo este tema que el Señor el día de hoy nos ha entregado. ¿Cómo logramos convertirnos en candidatos para recibir la sanidad física de parte de nuestro Dios? Punto número 1. Pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en Dios. Ay, pastor, qué fácil. Pues ni tanto, ¿verdad? Porque Asa no lo pudo hacer. Segunda de Crónicas 16:12 dice, en el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. ¿Qué enfermedad sería? No lo sé, pero dice la Biblia que era una enfermedad grave. Pero a pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a los médicos. Ahora, el autor de Crónicas no condena que Asa haya buscado a los médicos para recibir atención, sino que condena que Asa recurrió exclusivamente a ellos para ser sanado. Cuando yo tenía como 17, 18 años más o menos, creció un hongo en mi oído derecho, ¿verdad? Dentro de mi oído, y este oído producía más cerumen de lo normal. Y era bien complicado, ¿verdad? Porque de pronto podíamos estar hablando normal, ¿verdad? Tú y yo, y solamente escuchaba ¡pum! Y se me tapaba el oído. Y era muy estresante, muy estresante. Y pastor, no se lavaba las orejas. No, sí me las lavaba, ¿verdad? A veces quería hacerle como Tom, ¿verdad? El de Tom y Jerry, que se metía un pañuelo, ¿verdad? Para que se limpiaran. Y mi mamá y mi papá me llevaron con muchos otorrinolaringólogos, con muchos. Y el último, ¿verdad? Detectó esto, que era un hongo. Y recuerdo, ¿verdad? Que él dijo, mira, es bien complicado que ese hongo se te quite. Vas a tener que venir cada que el oído se te tape, ¿verdad? Vamos a tener que hacerte un lavado y así va a ser el resto de tu vida. Y uno de los primeros testimonios de sanidad que viví en carne propia fue justamente el de mi oído. Estábamos en una semana de la renovación espiritual y el pastor Arturo comenzó a ministrar y a orar por sanidad. Y recuerdo que mientras el pastor estaba orando, ¿verdad? Él preguntó que si había alguna necesidad de sanidad que tuviéramos. Y se me vino a la mente lo del oído, pero cuando se me viene a la mente también vienen muchas justificaciones. Y yo decía, Dios, seguramente en este lugar hay personas que están enfermas de cáncer, que tienen un órgano dañado, que tienen un familiar enfermo en el hospital, que tienen algo, ¿verdad?, difícil. Pues lo mío es el oído, ¿verdad? No creo que tengas interés, ¿verdad? Seguramente hay otras cosas más importantes que pudieras sanar. Y mi mamá estaba a un lado, ¿verdad? Y yo nada más volteo y me ve y me dice, pídele al Señor que sane tu oído. Y entonces yo sabía que esa era una confirmación de parte de Dios. Y el pastor Arturo nos dijo, pongan su mano en la parte de su cuerpo que está enferma y comiencen a orar. Comencé a hablar con Dios y le dije, Señor, tú conoces mi oído, tú conoces lo desesperante que es, tú conoces lo que hemos gastado y lo que vamos a gastar si no se sana. Y terminó la reunión como si nada, ¿verdad? Pero tengo muy en mi mente, ¿verdad?, que después de esa reunión no volví a ir a un otorrinolaringólogo. El Señor me sanó, el Señor restauró mi oído, el hongo desapareció. No volví a usar ningún tipo de medicamento, el Señor me sanó. Y esto me deja muchas enseñanzas, pero la principal es que el Señor quiere que confíes en Él.
sea, de pronto yo dije, bueno, pues, ¿qué importa, verdad? De aquí a que me case, mis papás me van a patrocinar las consultas. Ya después, pues ni modo, escucho con un oído, ¿verdad? Nada más. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Quién necesita 2 oídos? Pensé. Y no fue así. O sea, yo dije, si los doctores dicen que va a ser así, así debe de ser. Pero estaba dejando de lado el factor Dios. Confianza en Dios. Y quiero animarte a que en medio de una crisis de salud pongas tu confianza en Dios. No dejes de checarte. No dejes de recurrir, ¿verdad?, a los médicos las veces que sean necesarias. Pero necesitas agregar a la ecuación de la sanidad a nuestro Señor. Dios desea que en medio de nuestras aflicciones pongamos nuestra confianza en Él. Que sin importar lo fácil o complicada que sea la situación por la que estamos atravesando, entendamos que en Él descansa nuestra vida, que a Él le pertenece nuestro cuerpo. Pon tu confianza en Dios. Pero también necesitarás renunciar a la necedad. Segunda de Crónicas 16:9. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¿Qué necio has sido, Asa? De ahora en adelante estarás en guerra. Y es que la necedad provoca mayores complicaciones de lo normal en nuestra vida. Cuando tú y yo nos comportamos como hombres y como mujeres necios, entonces no estamos más que atrayendo complicaciones dolorosas a nuestra vida. ¿Ha conocido usted a un enfermo necio? O cuando usted se enferma, ¿qué tan necio es? El rey Asa fue llamado necio por varias razones. Primero, porque confió en alianzas humanas. En medio de la enfermedad, no podemos confiar en nuestro propio entendimiento. No, yo no creo que vaya a pasar nada, ¿verdad? Sí, el doctor ya me dijo, ya me enseñó en los estudios, pero no creo que vaya a pasar nada. No confíe en su propio entendimiento. No confíe en lo que usted cree que puede llegar a suceder. Confíe en el Señor. Pero también Asa dejó de depender de Dios. La necedad en medio de la enfermedad nos hace ir tras de otras cosas que nos hacen creer que nos darán la libertad y sanidad que estamos buscando. Conozco testimonios de muchas personas que en medio de su desesperación por ser sanados, ¿verdad?, recurren a otras personas o a otras prácticas espirituales que nada tienen que ver con Dios. Oye, es que mi comadre tenía lo que tú tenías, ¿verdad? Y fue con esta persona y la barrieron y le hicieron un trabajo espiritual, ¿verdad? Y ella ahora está sanita y coleando, ¿verdad? Vivita y coleando. Entonces ahí va la gente, ¿verdad? No haga eso. Dependa de Dios completamente. No abra puertas espirituales contrarias a lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero también Asa ignoró las advertencias proféticas. Nos comportamos como necios cuando ignoramos las señales que nuestro cuerpo nos da y rechazamos las indicaciones de los doctores o familiares que tanto nos aman. A lo mejor tú ya fuiste diagnosticado con diabetes, algo, ¿verdad? Y el doctor te dijo, no más refresco. Hay una coquita, pastor. Es más, véngase, yo se le invito, ¿verdad? Vamos a echarnos una coquita. No ignore. No ignore las advertencias que se le están dando acerca del cuidado de su cuerpo. Esto le convierte en una persona necia. Y cuando nos comportamos con necedad, entonces estamos deseando poco la sanidad de nuestro Dios. Hemos conocido personas que son sanadas físicamente por el Señor, pero que a causa de su necedad vuelven al mismo camino y terminan otra vez enfermos. Y eso es bien triste. Porque el Señor hizo un milagro sobre sus cuerpos, pero a causa de la necedad lo perdieron. Así es que si queremos ser candidatos para recibir la sanidad física de Dios, deberemos de renunciar a la necedad. Y por último,
clama a Dios por sanidad. Jeremías 33, versículo número 6. Sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén y le daré prosperidad y le daré verdadera paz. Sin importar cuál sea tu enfermedad, Dios es grande, es fuerte y poderoso. Y en la cruz del Calvario fueron llevadas todas y cada una de nuestras enfermedades. Primera de Pedro 2, 24 al 25. Jesús cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Pero checa lo que dice a continuación. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que estaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. La enfermedad nos lleva a sentirnos como ovejas descarriadas, como ovejas que no encuentran un lugar seguro en el cual podemos descansar. Pero cuando conocemos a Cristo Jesús, entonces esta identidad pasa a un segundo plano y podemos confiar que nuestro buen pastor nos dará todo lo que necesitemos, aún en medio de procesos como los de la enfermedad. Amén. Porque en la cruz el Señor vino a restituir. Sí, el pecado terminó con la obra gloriosa y el diseño perfecto de nuestro amado Jesús, ¿verdad? De nuestro amado Dios al inicio. Pero Jesús viene, ¿verdad?, a poder restablecer la idea que el Señor tenía cuando creó este mundo. Y ahora en la cruz del Calvario se ha recuperado nuestra santidad, pero también podemos recuperar la salud que nuestro cuerpo necesita. Así es que quiero animarte a que puedas clamar a Dios por sanidad, a que puedas pedirle al Señor en esta tarde que si hay algún padecimiento en tu cuerpo, Él venga, lo sane y lo restaure. Así es que, ¿por qué no te pones de pie y vamos a orar? Y quiero invitarte a hacerlo de la siguiente forma. Mientras estaba estudiando este mensaje, el Señor me decía, necesitan pedir perdón por la forma en la cual han tratado su cuerpo. Necesitan pedir perdón por las veces que han descuidado intencionalmente su cuerpo. Y quiero que tomemos unos minutos para hacerlo. A lo mejor tú llegaste a Cristo hace algunos años y llegaste pero bien correteado, ¿verdad? Y expusiste tu cuerpo, lo sobretrabajaste. Y está bien, Dios ya te perdonó, pero creo que sería bueno detenernos y decirle al Señor, perdónanos. Perdónanos por las veces en las que llevé al límite y expuse el cuerpo que tú me diste. Entonces cierra tus ojos ahí en tu lugar y vamos a pedirle perdón a Dios por esto. Señor, perdónanos por no tratar, por no cuidar nuestro cuerpo como tú nos llamas a cuidarlo. Señor, el día de hoy oramos y te pedimos perdón por cuanto hemos sobreexpuesto nuestro cuerpo a pesadas cargas de estrés, a peligros, Señor, constantes, por cuanto hemos llevado nuestro cuerpo al límite y no le hemos dado el descanso que nuestro cuerpo necesita y que tú demandas en las Escrituras. Perdónanos por cuanto ingerimos, Señor, cosas que no debimos de haber ingerido. Perdónanos por cuanto usamos nuestro cuerpo, Señor, para actos denigrantes, Señor. Perdónanos por cuanto llevamos nuestro cuerpo a hacer obras pecaminosas. Perdónanos. El día de hoy estamos delante de ti y te pedimos, Señor, que purifiques nuestro cuerpo. Que si antes nuestro cuerpo era utilizado para obras vergonzosas, ahora lo podamos utilizar para glorificarte todos los días de nuestra vida.
perdónanos, Señor. Pero también en esta tarde vamos a renunciar a todo espíritu de necedad. Señor, el día de hoy reconocemos que no somos más inteligentes que tú, que no somos más sabios que tú. El día de hoy renunciamos a todo espíritu de necedad y reconocemos que las verdades que hemos escuchado necesitan ser puestas en práctica. La palabra de Dios dice: ay de aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Y nosotros ahora que hemos conocido lo que es bueno y es agradable para ti, lo queremos comenzar a hacer. Haznos hombres y mujeres sabios que viven alejados de la necedad. Sabes, a muchos la necedad los ha castigado fuertemente, porque han ido y han recurrido una y otra vez a lugares en donde no tuvieron que estar, y eso ha lastimado profundamente su cuerpo. Señor, quita de nosotros toda necedad. Quita de nosotros, Señor, todo orgullo, Señor, a poder atender lo que otros nos están diciendo. Reconocemos que esa voz que nos está hablando, quizá tú la has enviado para que cuidáramos de nuestro cuerpo. Perdónanos, Señor Jesús, porque hemos sido necios, pero el día de hoy renunciamos a todo espíritu de necedad. Señor, finalmente levantamos un clamor por sanidad. Oramos en el nombre de Jesús. Levanta tus manos ahí en tu lugar, para que todo cuerpo que el día de hoy esté enfermo pueda ser sanado en el nombre de Jesús. Oramos en tu nombre, amado Dios, para que viertas de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Que tu Espíritu Santo recorra nuestros cuerpos de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Que sea como un aceite que penetra a lo más profundo de nuestro ser, a cada uno de nuestros órganos, y que con ese recorrer pueda limpiarnos por completo. Oro en el nombre de Jesús para que todo aquello que en nuestro cuerpo esté fuera del diseño y el propósito con el cual nos formaste pueda ser quitado y pueda ser sanado en el nombre de Jesús. Oro para que en esta mañana, Señor, tú sanes órganos, Señor, tú sanes nuestros cerebros, Señor, tú sanes nuestros huesos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que revitalices los huesos, Señor, de cada persona en nuestra iglesia. Oramos y bendecimos, Señor, cada parte de nuestro cuerpo. Te pedimos que restaures rodillas, Señor, que restaures ligamentos, que tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús sea tocando cuerpos, Señor, que se mantienen en un estado crítico y los vuelvas a la vida, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que si hubiera algún tipo de cáncer, Señor, invadiendo nuestro cuerpo, o aún si hay alguien en este lugar con un diagnóstico de cáncer, en esta noche, Señor, pueda ser sanada, pueda ser sanado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos, Señor, para que todo quiste, Señor, todo tumor maligno, Señor, aún tumores benignos que están ahí y que representan una incomodidad, Señor, para la movilidad de nuestro cuerpo, desaparezca en el nombre de Jesús, Señor. Oramos para que tu presencia nos sane por completo. Oramos para que tu Espíritu Santo traiga una sanidad total y completa, Señor Jesús. En ti confiamos, en ti descansamos, Señor, y creemos en tu poder. Vamos, continúa adorando a Cristo Jesús. Vamos, su presencia está en este lugar. Vamos, levanta tu voz.